Método para gestionar las emociones. Quiero compartir contigo un sencillo método para gestionar las emociones en tu viaje hacia el éxito. Ya sabes que las emociones son una fuerza impulsora importante en nuestras vidas. Sin lugar a dudas, la emoción es la que impulsa la acción. Sin embargo, las emociones también nos pueden en algunos momentos impedir actuar. Pongamos el ejemplo del miedo. Cuando sentimos temor, nuestra evolución como seres humanos nos va a facilitar dos reacciones muy parecidas: escondernos o alejarnos. De hecho, lo que sucede cuando surge el temor es que la sangre va a fluir hacia los grandes músculos de las piernas para prepararnos para huir. Eso no significa que tengamos que hacerlo, que huir, pero estamos biológicamente preparados para hacerlo. La emoción del miedo nos aporta información sobre una posible amenaza y nos corresponde a nosotros hacer un inventario de todos nuestros recursos y capacidades para poder afrontar dicha amenaza. Por ejemplo, una vez hacemos el análisis de la situación, es posible decidir no quedarnos paralizados y tampoco huir. También podemos, como respuesta alternativa, enfurecernos contra lo que nos amenaza y atacar. Como puedes ver, las emociones van a producir unos cócteles químicos diversos en nuestro cuerpo y nos van a ayudar a hacerle frente a nuestra supervivencia. Por lo que es posible experimentar el miedo y la ira alternativamente con tal rapidez que ambos sentimientos se terminan mezclando. Nelson Mandela afirmó lo siguiente: aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre este. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista el miedo. Es interesante esta cita porque el error que cometemos o que solemos cometer es que convertimos a las emociones en nuestro problema. Y en realidad las emociones no son el problema. Son las señales que nos indican que existe un problema o una situación adversa. Aunque también pueden existir otro tipo de situaciones que resulten ser más favorables y que nos permitan experimentar otro tipo de emociones que sean más placenteras, como la alegría. En realidad, las emociones van a representar un aliado extraordinario para nosotros. El tema es que no sabemos qué hacer con ellas, cómo gestionarlas, y ante este desconocimiento, las emociones terminan controlándonos a nosotros. Además, nos han hecho creer que son las situaciones las que producen las emociones que dan respuesta a nuestras acciones. Y si lo que hacemos es lo que nos permite alcanzar resultados que buscamos, entonces estamos a merced de que las situaciones sean las correctas para lograr lo que deseamos. Pero permíteme decirte algo: las emociones no son causadas por las situaciones. Cada situación que vivimos es neutra emocionalmente. ¿Por qué? Porque hay un espacio entre la situación que tú percibes y las emociones que experimentas. Es más, Viktor Frankl afirmó: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir una respuesta. En nuestra respuesta radica nuestro crecimiento y nuestra libertad, dijo Frankl. Ese espacio del que habla Frankl es para nosotros el pensamiento. Quiero darle un sentido más práctico al tema y brindarte un modelo para poder gestionar las emociones. Por ejemplo, estoy seguro que te han enseñado que si quieres obtener un resultado X en particular, tienes que enfocarte en emprender las acciones que más probabilidad tienen de producir aquello que estás buscando, es decir, el resultado. Ahora, si las emociones son las que te mueven a actuar, necesitamos estar en un estado emocional adecuado para poder producir dichas acciones. Ahora,
Recuerda que nos hicieron creer que las situaciones son las que controlan lo que sentimos y eso nos quita todo el poder. Es aquí donde entra lo que afirma Viktor Frankl sobre el espacio entre el estímulo y la respuesta, el espacio de nuestro pensar. A este modelo lo llamo PPSAR, que no es más que el acróstico para representar lo siguiente. P de percibir la situación, P de pensar, S de sentir, A de actuar y R para resultados. Antes de explicar el modelo, quisiera aclarar que es un hecho de que en situaciones de emergencia las emociones tienen lugar antes que el pensar. Pero bajo situaciones normales tenemos la capacidad de primero analizar para luego regular nuestros primeros impulsos emocionales. Por esa razón, el modelo PPSAR se sustenta en el hecho de que el pensamiento es anterior al sentimiento. Pensamos sobre las emociones que experimentamos. De eso se trata. Por ejemplo, no es lo mismo sentir pánico, histeria o susto. Existe una gran diferencia entre sentir una emoción y ser consciente de lo que se está sintiendo. El sentimiento se basa en la capacidad de poder nombrar las emociones. Ahora, las emociones son impulsos químicos que experimentamos rápidamente. Pero una vez entra en juego la mente, podemos entonces nombrar la emoción y es ahí donde aparece el sentimiento. Aclarado esto, es mucho más sencillo comprender el modelo PPSAR mediante un ejemplo. Una noche lluviosa, manejé hasta un centro comercial con el propósito de adquirir un medicamento en una farmacia. Los estacionamientos estaban todos llenos y la lluvia que caía era tan fuerte como el chorro de agua de un camión cisterna en medio del carnaval. Me percaté que había 2 espacios disponibles justo frente a la farmacia y los mismos espacios, los 2, estaban ocupados por un solo auto. El conductor había dejado su vehículo ocupando ambos espacios. Las líneas que dividían los estacionamientos estaban claramente marcadas. Ante este escenario, ¿qué percibes en esta situación? ¿Qué pensarías? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo actuarías? Yo percibí que no había razón alguna para que el coche hubiera sido estacionado, de manera que más nadie pudiera ocupar el valioso espacio adicional. Ante tal injusticia pensé, este conductor es desconsiderado con los demás, no tiene vergüenza. En función de lo que pensé, me sentí enojado. Mi primera reacción producto de ese sentimiento consistía en bajarme y entrar al establecimiento furioso para decirle al conductor que debería ser más considerado con los demás, especialmente un día lluvioso como el día ese. Sin embargo, la intensa lluvia no me lo permitió, gracias a Dios. Tuve la suerte que después de unos minutos un espacio bajo techo se desocupó y finalmente pude entrar calmado a la farmacia. Estando dentro, veo a una persona salir corriendo. Se mete en el auto que estaba mal estacionado y sale a toda marcha de la farmacia. Yo quedé sorprendido al escuchar al dependiente de la farmacia contar con un tono de preocupación que había ocurrido un grave accidente automovilístico a solo 2 cuadras de distancia. Aparentemente, el chofer del auto mal estacionado era un médico que pasó por el lugar de los hechos y había entrado a la farmacia buscando algunos insumos para dar los primeros auxilios al accidente, mientras pedía que llamaran con urgencia a una ambulancia y a la policía de tránsito. Definitivamente, en su prisa por ayudar a los demás, no se fijó o no le dio tanta importancia a la manera en que se estacionaba. Ante este nuevo escenario, ¿cómo percibes ahora la situación? ¿Qué piensas ahora? ¿Cómo te sientes producto de lo que piensas? ¿Cómo actuarías en este nuevo caso? Una vez vi la situación desde otra óptica, dejé de pensar, este conductor es un desconsiderado. Y en su lugar pensé algo diametralmente opuesto. Este conductor es considerado con los demás.
Mis sentimientos dejaron de ser en fracciones de segundo de molestia y ahora sentía admiración ante la gallardía del hombre. Quise actuar totalmente distinto. Quería subir a mi auto y conducir a toda prisa hacia el sitio del accidente y cooperar en la medida de mis posibilidades. Como puedes ver, las situaciones son emocionalmente neutrales. Son los significados que les damos lo que hace que nos sintamos de una u otra forma. Lo que a su vez condicionará qué vamos a hacer y qué resultados vamos a obtener. Es tu pensar lo que condiciona tu sentir y por ende tu actuar. Es la mente la que le da sentido a las situaciones y muchas veces lo hace en base a suposiciones. ¿Qué puedes hacer al respecto para gestionar tus emociones? En primer lugar, es importante hacer referencia a las situaciones solo en términos de hechos. El concepto de hecho, término derivado del latín factus, permite describir aquello que ocurre en términos objetivos, es decir, los veres, los oíres, los datos específicos de una situación. Por ejemplo, yo debía haber dicho, había un auto tomando 2 estacionamientos fuera de la farmacia un día lluvioso. Todo aquello que no pueda ser comprobado factualmente es una suposición llevada a cabo por nuestra mente. Si me refiero a esa situación de la siguiente forma, un conductor irresponsable se tomó 2 estacionamientos un día lluvioso y no le importó con nadie, esto es mi opinión sobre la situación. Puede ser que sea cierta o no. Además, por el momento no es comprobable a través de algo objetivo y termina siendo una suposición que hice o un pensamiento que generé sobre dicha situación. Es nuestra forma de pensar sobre las situaciones la que tiene que cambiar si queremos gestionar las emociones. Por ello necesitamos pensar objetivamente sobre lo que nos sucede. Por ello necesitamos pensar objetivamente sobre las situaciones y separar nuestras opiniones de los hechos. Sabiduría es usar la razón y la emoción antes de tomar cualquier decisión. En el video anterior hablé precisamente sobre cómo cambiar el pensamiento a través del coaching, dada su importancia. El coaching es una metodología muy poderosa que permite subir los niveles de conciencia sobre cuándo estás haciendo un juicio y sobre cuál es el verdadero hecho que te sucedió. Además, te ayuda a encontrar formas más efectivas de pensar. Por ejemplo, no es lo mismo que veas la situación solamente como un problema a que luego la reencuadres y te establezcas objetivos frente a dicha situación. No es lo mismo pensar en términos de las limitaciones que existen que hacerlo en términos de las posibilidades que tienes para poder resolverla. Cada marco de pensamiento va a conllevar emociones aquí totalmente distintas. Te invito a reflexionar sobre las ideas que te he expuesto en este método para gestionar las emociones a través de cuidar la forma en que piensas sobre lo que te sucede. Por lo tanto, permíteme hacerte las siguientes preguntas para que pongas esto en práctica. ¿Cómo estás percibiendo la situación actual? ¿Qué tanto la estás viendo en términos meramente de hechos? ¿Qué tanto tu mente está generando suposiciones o creando pensamientos sobre la situación? ¿Qué estás pensando en relación a la situación actual? ¿Qué suposiciones estás haciendo? ¿Qué tanto estás considerando en este momento tus fortalezas, recursos, talentos y posibilidades? ¿Qué sientes cuando miras los hechos desde una manera totalmente objetiva versus cuando lo haces en función de las suposiciones que haces? ¿Estás en el estado emocional apropiado para lograr los resultados que buscas? Y si no lo estás, ¿qué tendrías que cambiar en tu modo de pensar para estar en un mejor estado? ¿Sientes miedo? ¡Perfecto! Entonces, ante el miedo que sientes, estás haciendo un inventario de todos los recursos y capacidades con los que cuentas para poder afrontar la situación. Una vez estés emocionalmente en un estado apropiado para alcanzar lo que deseas, ¿qué acciones vas a tomar?
cuáles son las acciones que te llevan al resultado. Y por último, recuerda pegarte en mente, corazón y cuerpo a través de lo que haces a esa única cosa, a ese resultado que quieres alcanzar, y verás que grandes resultados van a suceder no solo para ti, sino también para otros, porque tus emociones son una consecuencia de cómo piensas, no de las situaciones. Así que ánimos a ver las cosas de una manera distinta para pensar y sentir distinto.